Hola a todos y a todas. Hoy vamos a aprender cómo escribir una historia. Para crear nuestra historia, lo primero que tenemos que pensar es en nuestros personajes. ¿Qué debemos pensar? ¿Cuáles van a ser? ¿Dónde van a estar? ¿Y cuándo les va a pasar nuestra historia? Una vez tengamos claros los personajes, podemos seguir con nuestra historia. Lo siguiente que vamos a pensar es lo que les va a pasar, el problema que van a tener. Y por último, solucionaremos ese problema. Fácil, ¿verdad? Pues ahora ya estamos listos para empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy atentos. En la introducción, que es la primera parte de la historia, tenemos que presentar los personajes y decir cuándo y dónde está pasando nuestra historia. Por ejemplo, había una vez una arañita saltarina que vivía en una tela de araña. Ya sabemos que el personaje principal es la arañita saltarina, que esto pasó hace mucho tiempo, había una vez, y que fue en una tela de araña. Seguimos con el nudo, la parte del medio de nuestro cuento. Aquí tenemos que contar el problema que tienen nuestros personajes, pero que sea un problema no significa que vaya a pasar algo malo, ¿eh? Vamos con el ejemplo. Un día llegó una mosca a su tela de araña e intentó comérsela, pero la mosca se escapaba. ¿Cuál es el problema? Que intentaba comerse la mosca, pero que ésta se escapaba. Y ya, al final del cuento está el desenlace. Tenemos que resolver nuestro problema. Por ejemplo, al final, la araña se cansó y se dio cuenta de que era mejor que se hicieran amigas y cenaran juntos. Nuestro problema se resolvió haciéndose amigas. Vamos a repasar cómo creé yo esta historia. Muy importante, antes de empezar a escribir tenemos que pensar en lo que queremos contar y podemos rellenar esta plantilla. Fíjate en cómo te lo enseño. Pensé cuáles iban a ser los personajes, la araña y la mosca. ¿Dónde iban a estar? En la tela de araña. ¿Y cuándo le iba a pasar nuestra historia? Había una vez. Después pensé en un problema, que la araña quería comer a la mosca, pero la mosca se escapaba. Y por último pensé en cómo resolverlo, que la araña se cansaba de perseguirla y era mejor que se hicieran amigas. Y después solo tenía que escribir el cuento siguiendo este orden: personaje, problemas y solución. Pero, ¿cómo no? ¿Qué faltaba a esta historia? Ponerle un título: La araña glotona. Ahora es tu turno. Te voy a mostrar 3 imágenes. Con la primera tendrás que escribir la introducción, es decir, cuáles son los personajes, dónde están y cuándo les va a pasar esta historia. Con la segunda tendrás que contar el problema que tienen. Y ya con la tercera, buscarles una solución. Pero acuérdate, antes de empezar a escribir, tienes que pensar y planificar tu historia. Por eso te dejo la plantilla del principio para que la rellenes y te sirve de ayuda. ¡Suerte, superhéroes!